Hoy 25 de febrero celebramos a San Tarasio, patriarca de Constantinopla. Nació en fecha desconocida. Murió el 25 de febrero del año 806. Era el hijo del patricio y prefecto de Constantinopla, Jorge, y de su esposa Eucrasia, y entró al servicio del Estado. En el 784, cuando Pablo IV, patriarca de Constantinopla, murió, Tarasio se convirtió en secretario imperial y en campeón de la veneración de las imágenes. Parece ser que antes de morir, el patriarca Pablo IV habría recomendado a Tarasio como su sucesor en el patriarcado a la emperatriz Irene, que era la regente en nombre de su hijo Constantino VI. Terminado el entierro de Pablo IV, se reunió una gran asamblea popular entre el Palacio Magnuara para tratar el tema de la sucesión a la sede vacante. La emperatriz hizo un discurso sobre el nuevo nombramiento al patriarcado y la muchedumbre proclamó a Tarasio como el candidato más valioso. La emperatriz lo agradeció y manifestó que Tarasio había rechazado el nombramiento. Tarasio mismo pronunció un discurso declarándose a sí mismo indigno de tal ministerio, ya que, además, la elevación de un laico era muy arriesgada, y la posición de la Iglesia de Constantinopla había llegado a ser muy complicada, ya que estaba separada de los católicos de Occidente y aislada de los otros patriarcados orientales. En consecuencia, explicó él, estaría dispuesto a aceptar el cargo de patriarca con la condición de que se restaurara la unidad y que, de acuerdo con el Papa, se convocase un concilio ecuménico. La mayoría del pueblo aprobó estas ideas y lo mismo la corte imperial. Así, el 25 de diciembre de 784, Tarasio fue consagrado patriarca. En 785 envió al sacerdote Jorge como su legado al Papa Adriano I con una carta en la que anunciaba su nombramiento. En su respuesta, el Papa expresó su desaprobación a la elevación de Tarasio directamente de laico a obispo en contra de las normas canónicas, pero concedió clemencia para gobernar en vista de los ortodoxos puntos de vista del patriarca y le reconoció como tal. Después de esto, Tarasio, en acción combinada con el Papa y la corte imperial, convocó al Segundo Concilio de Nicea, séptimo de los ecuménicos, que rechazó la doctrina iconoclasta. La unión con la Iglesia de Roma fue restaurada. Concluido el concilio, el patriarca disputó un gran número de luchas, no solo con el partido de los iconoclastas de la capital, sino también con el partido de los monjes ortodoxos. Primeramente, estos le reprocharon el haber reinstaurado en sus sedes a los obispos iconoclastas, si bien se habían sometido a los decretos del concilio de 787. Sin embargo, esta acusación no tuvo efecto, ya que habían seguido en todo momento los decretos conciliares. Otra acusación fue mucho más importante, que Tarasio había tolerado y promovido la simonía, porque a los obispos que habían pagado dinero para conseguir sus puestos, solamente los condenó a 1 año de penitencia, manteniendo sus sedes. El patriarca se defendió a sí mismo por escrito de esta acusación que rechazó de plano. Más aún, escribió una muy severa carta sinodal contra los simoniacos. Los monjes, sin embargo, no estaban satisfechos, mantenían sus acusaciones y también atacaron al concilio de 787. Algo más tarde, Teodoro de Estudión, que había participado en aquellas disputas, mudó su opinión sobre Tarasio e incluso sobre el Segundo Concilio de Nicea, cuyo carácter ecuménico reconoció finalmente. En relación con Occidente continuaron existiendo grandes dificultades. También hubo nuevas discusiones en Constantinopla cuando el emperador Constantino VI apartó a su esposa legítima y quiso casarse con Teodata, pariente del abad Teodoro de Estudión. Tarasio rechazó de plano oficiar el segundo matrimonio
y expresó su desagrado con la conducta del sacerdote José, que había casado al emperador. Los celosos monjes, cuyos líderes eran los abades Plato de Sacudion y Teodoro de Estudion, acusaron al patriarca de debilidad, porque no actuó contra el emperador. Rechazaron tener comunidad eclesial con Taracio en el futuro y fueron consecuentemente perseguidos violentamente por el emperador, quien, sin embargo, trató al patriarca ásperamente, después que Irene destronó a Constantino en 797. Taracio depuso al sacerdote José y la paz fue de nuevo restaurada entre el patriarca y los monjes. En 802, Taracio coronó al emperador Nicéforo, que a su vez había destronado a Irene, un acto que había desagradado muchísimo al pueblo. El patriarca en ningún momento había tenido nada que ver con las intrigas de la corte. Su vida fue ascética y simple, reprimió el lujo del clero, predicó con gran celo y fue muy caritativo con los pobres. Después de su muerte fue venerado como santo. Su nombre está incluido en el martirologio romano y la fecha de su fiesta es el 25 de febrero. San Taracio, ruega por nosotros.